Bueno, vamos a hablar un poco sobre los criterios en el planteamiento del problema de una investigación. Como ustedes saben, toda investigación en sus inicios, los investigadores o las investigadoras van preguntándose algún aspecto de esa realidad que quieren estudiar, algún fenómeno que se les presenta, alguna situación problemática que los empuja a hacerse preguntas. Estas preguntas, para que sean aptas para la investigación, tienen que tener algunos criterios por los cuales nos ayudarán en las decisiones subsiguientes para poder llegar a buen término y obtener datos y conclusiones que sean válidos para responder a las preguntas que nos estamos haciendo en esta primera etapa. Lo primero que puede tener, el primer criterio que puede tener las preguntas de investigación es que relacionan una, dos o más variables. ¿Qué son variables? Las variables son aspectos, recortes de realidad que admiten o se presentan con diversas características. Entonces las preguntas van uniendo una realidad con otra, o dentro de una realidad una característica con otra característica. Esta relación puede ser relación de causa y efecto, puede ser relación de complementariedad, puede ser relación de comparación. Eso son decisiones que las toma el investigador, la investigadora o los investigadores. El segundo criterio que pueden tener las preguntas de investigación es que tienen que estar formuladas claramente y no tiene que haber ambigüedades o vaguedades. ¿Por qué esto? Porque si la pregunta es muy vaga o muy general o muy abarcativa, después vamos a tener problemas a la hora de hacer las decisiones subsiguientes del diseño de la investigación. Y por último, puede o no tener la posibilidad de realizar pruebas empíricas. La pregunta que se pueden formular en una investigación puede tener la posibilidad de corroborar esta pregunta, de responder esta pregunta por medio de pruebas empíricas. En general, estas preguntas que tienen una respuesta empírica se usan para ciencias duras, ciencias naturales, ciencias físicas, pero son muy raras en ciencias sociales. Entonces repasamos cuáles son los criterios por los cuales una investigadora, un investigador, un grupo de investigadores enuncian preguntas problema para realizar una investigación. La primera, relación entre dos o más variables, es decir, relación entre dos o más aspectos de esa realidad que quieren investigar. Segundo, que tiene que estar formulada claramente y sin ambigüedades. Y tercero, que puede tener la posibilidad de realizarse una prueba empírica. La pregunta puede tener los tres criterios, dos criterios o un solo criterio y está bien formulada. Los elementos que tienen que estar presentes al plantearse el problema de investigación son varios, los cuales van a definir dramáticamente todas las decisiones que se van a ir tomando a medida que va avanzando la investigación. Lo primero que en una investigación no solamente se puede hacer una pregunta, sino puede haber varias preguntas, varios aspectos que van cubriendo esas preguntas, aspectos de esa realidad, ese fenómeno, ese problema, esa problemática que nos interesa investigar. Lo segundo es que las preguntas tienen que ser cortas, tienen que estar resumidas, no tienen que ser grandes interrogantes, porque los grandes interrogantes contienen una complejidad que a la hora de realizar la investigación se convierte en una empresa de tal envergadura que muchas veces se tiene que abandonar porque no se disponen de los recursos ni humanos ni económicos para seguir adelante la investigación.
Lo más importante de los elementos que tiene que tener una investigación, que tiene que tener una delimitación, un recorte, tiene que esbozarse el área o el lugar, ese lugar de realidad en donde yo quiero investigar. Tiene que tener un recorte en tiempo y espacio, no tiene que ser una pregunta muy abarcativa. Esto me ayudará a la hora después de ir a buscar el dato a esa realidad. Y lo más importante también es que la terminología, los conceptos, las palabras que se usen en la pregunta no tienen que tener términos ambiguos, los cuales pueden tener diferentes significados o conceptos muy abstractos. La pregunta tiene que tener un gran arraigo y un gran anclaje a la realidad que quiero investigar. Repasamos entonces los elementos que tienen que tener el planteamiento del problema de una investigación en ciencias sociales. Bueno, puede ser varias preguntas que vayan desarrollando varios aspectos. Tiene que resumir lo que quiero investigar, tiene que representar lo que quiero investigar. Tiene que tener una delimitación, un recorte en tiempo y espacio de aquello que quiero investigar. Y por último, los conceptos y los términos que se usan dentro de la pregunta no tienen que ser ambiguos, no tienen que ser abstractos, tienen que ser lo más cerca de esa realidad que a mí me interesa. Un aspecto muy importante de cuando se decide investigar algo es la justificación de la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué quiere decir la justificación? Que es pertinente que estemos desarrollando esa investigación, va a ser útil a futuro, a alguien le va a interesar, nos va a ser útil a nosotros en nuestro desarrollo profesional, o para el desarrollo de la ciencia. Esto es muy importante a la hora de invertir esfuerzos económicos, esfuerzos de tiempo, esfuerzos de recursos humanos. Tenemos que ser sinceros como investigadores e investigadoras que a la hora de hacernos preguntas de una realidad tenemos que estar preguntándonos, bueno, ¿se justifica hacer todo este esfuerzo? ¿Se justifica a realizar esta investigación? ¿Es pertinente? ¿Responde preguntas o problemáticas o resuelve problemáticas que son importantes para esta realidad o para realidades futuras o para realidades pasadas? ¿Aporta novedad al campo en donde estoy investigando? ¿Aporta detalles que no estaban desarrollados hasta ahora? Bueno, esas son todas las justificaciones que tiene que considerarse a la hora de realizar una investigación. Relacionado con la justificación están los criterios para establecer una correcta investigación. Aquí se cubren varios aspectos, varios criterios a tener en cuenta que van a decidir si la investigación es justificable o no justificable, se puede llevar adelante o no, va a ser importante, va a ser válida, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero es la conveniencia. Bueno, es conveniente que se comience a investigar ese aspecto de esa realidad, esa problemática, ese fenómeno que se nos presenta. Tiene una relevancia social, es importante para nosotros, para nuestro grupo, para otro grupo. Tiene implicaciones prácticas. Nuestra investigación hará un diagnóstico por lo cual a continuación se podrán hacer proyectos para poder intervenir en esa problemática. Las conclusiones y los datos que podremos sacar de esta investigación, que se podrán desarrollar en esta investigación, podrán abonar futuras intervenciones, futuros proyectos que van a desarrollar, van a poder resolver problemas o van a poder explicar esa realidad que a mí me interesa.
¿Tiene un valor teórico mi pregunta en el sentido académico? ¿O solamente es una pregunta que se puede hacer cualquier persona en la vida cotidiana? ¿Hay un valor teórico? ¿Puede estar abonando la disciplina en donde yo estoy desarrollándome? ¿Puede ser un valor teórico de novedad la pregunta? Y la unidad metodológica, es decir, esa pregunta yo puedo estar contestándola, puedo tomar decisiones metodológicas por las cuales puedo acceder al dato y pueda llegar a desarrollar y a concluir el análisis de esos datos. Entonces, fíjense que los criterios de una correcta investigación son importantes porque hay una serie de decisiones antes de empezar la investigación por los cuales van a definir la justificación o no de esa investigación. Entonces repasamos: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y unidad metodológica.